Cristo Jesús. Bueno, con el favor del Señor vamos a estar viendo otra parte de la palabra, continuando el estudio de la semana pasada. Entonces vamos a colocar la palabra del Señor en sus manos, que Él sea dirigiendo todo. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por una vez más permitirnos estar aquí, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, meditando en tus asuntos, Padre. Te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor, porque a pesar de todas las dificultades, tú siempre nos das una alternativa, Señor, para poder llegar a tus pies, Señor, para poder llegar a conocerte cada vez un poco más, Señor. Pedimos que seas tú en estos momentos, Señor, acompañándonos, Señor, que seas tú dirigiendo todo, Señor. Que seas tú tocando, Señor, cada uno de nuestros corazones, Padre. Que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender todo lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Padre. Pedimos, Señor, que una vez más seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros no hablemos nada que sea propio nuestro, Señor, sino que todo lo que hablemos sea solamente tuyo, Padre. Señor, también te pedimos por las otras localidades que también en este momento se están reuniendo, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos a todos para que toda tu iglesia unánime, Señor, pueda llegar junta a la altura del varón perfecto, a la altura de tu Hijo, Señor, que cada vez seas tú conformándonos más, Señor, a la imagen de tu Hijo, Señor, para que tu propósito pueda ser cumplido, Señor, a la totalidad, Padre Santo. Una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, y pedimos que si, Señor, de pronto alguno de nosotros está haciendo impedimento, no sé, Señor, por alguna razón que nosotros tengamos en cada uno de nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos para que no impidamos, Señor, el fluir del Espíritu, Señor, sino que tú te puedas pasear por toda la reunión, Señor, que seas tú, Señor, tocándonos a cada uno, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanitos, entonces, como lo ha comentado, y vamos a continuar, digamos, con el estudio que comenzamos la semana pasada, y es viendo cada una de las personas de la Trinidad. La semana pasada estuvimos viendo la persona del Espíritu Santo, y hoy, con el favor del Señor, vamos a comenzar a ver la persona del Padre. La idea era de pronto abarcar todo el tema de la persona del Padre en esta sola reunión, pero es que la verdad es que no nos da. Entonces vamos a comenzar hoy con una parte y vamos a ver un aspecto de la persona del Padre, y en la próxima reunión vamos a continuar, vamos a terminar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la persona del Padre, pues, pero enfocada, digamos, con su misma Trinidad, enfocada con su Hijo más que todo. Entonces, bueno, para comenzar, para poder entender, digamos, toda la Trinidad, cada una de las personas de la Trinidad, tenemos que verlo y entenderlo desde dos puntos de vista diferentes, o digamos desde dos aspectos, mejor, desde dos aspectos diferentes. Uno es el aspecto esencial, que ese aspecto esencial es lo que dice de lo que esencialmente es Dios, que es lo que estábamos viendo la vez pasada, lo que comenzamos a ver también con los estudios del hermano César, que es, digamos, todo lo que Dios es decir, Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es inmutable. Entonces, digamos, todas esas cosas que son la esencia de Dios. Entonces, desde ese punto, desde ese aspecto, desde el aspecto esencial de Dios. Y el otro aspecto es el aspecto económico de Dios. ¿Cuál es ese aspecto económico de Dios? Es, digamos, todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios. El propósito de Dios, y claro, en ese propósito de Dios, cada persona de la Trinidad tiene un propósito diferente. Entonces el Espíritu Santo tenía un propósito diferente, que, como lo vimos la vez pasada, era venir a morar en nosotros, guiarnos, enseñarnos, y bueno, todo lo que vimos en la reunión pasada. Y así con cada una de las personas. Hoy vamos a ver eso para el Padre. Entonces, bueno, digamos acá como en línea con lo que he dicho, las tres personas de la Trinidad tienen un orden, pero ese orden no quiere decir que el primero sea más importante que el segundo y el tercero, ni que el tercero sea menos importante que el segundo y el primero, sino que ese orden es como dado en cuanto al propósito de cada uno. Entonces, el Padre será la primera persona de la Trinidad, y recalco otra vez, no es que el Padre sea más importante, los tres son Dios. Antes de la creación, los tres son Dios,
y los tres son igual de importantes, pero después de la creación, con la caída del hombre, entonces hay como que hay un cambio, porque entonces hay cada uno ahora tiene un propósito diferente, o sea, un propósito diferente a desarrollar, pero el propósito es el mismo, salvar al hombre. Y bueno, y que lleguemos a los pies de Cristo y a los pies del Padre. Entonces hoy vamos a ver eso, vamos a ver la primera persona de la Trinidad, que sería el Padre. Para eso, entonces vamos a Primera de Crónicas. Capítulo 17, versículo 11. Del 11 al 14. Crónicas 17, 11 al 14. Entonces acá vamos a comenzar a ver cómo el Padre desde el Antiguo Testamento ya iba a comenzar como a plantear ese propósito que él iba a tener posteriormente. Aquí digamos en el Antiguo Testamento quizá no vamos a poder ver tan claro la persona del Padre porque aún el Hijo no se había revelado. Entonces por eso no podemos ver la persona del Padre. Sin embargo en este pasaje lo podemos ver. Entonces, ¿qué dice Primera de Crónicas 17:11? Acá está hablando Natán a David. Por eso que está hablando Natán es porque el mismo Jehová le dijo a Natán que se lo dijera a David. Y bueno, vamos a leerlo. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Acá esta palabra que Jehová le estaba hablando a Natán para que él a su tiempo se la dijera a David, tiene como dos interpretaciones, digámoslo así. Uno era que eso se lo estaba diciendo para el reino de su hijo Salomón, es decir, el reino del hijo de David, Salomón, pero también se lo estaba diciendo proféticamente porque el Señor Jesucristo sabemos que viene de la descendencia de David. Entonces también esa profecía era para cuando el Señor Jesucristo viniera a la tierra, y es lo que dice ahí, Él iba a establecer su reino eternamente. Ahí en el 12, ¿qué es lo que dice? Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Entonces acá ya desde el Antiguo Testamento comenzamos a ver esa distinción entre la persona del Padre y la persona del Hijo. Acá él está diciendo, ya como lo hemos dicho, se estaba refiriendo a Salomón, pero también proféticamente al Señor Jesucristo. ¿Y qué está diciendo él? Yo le seré por padre y él me será por hijo. Entonces allá comenzamos a ver desde el Antiguo Testamento una distinción entre el Padre y el Hijo. Ya él se está comenzando a mostrar de una cierta manera en la persona del Padre. Vamos a Primera de Corintios 8. Versículos del 4 al 6. Bueno, acá entonces el hermano Pablo está hablando acerca de esa época que sacrificaban cosas para los ídolos, para otros dioses ajenos. Entonces eso es como para ponernos en contexto. En el 4 entonces dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Entonces también vamos a comenzar a ver a través de la palabra, que fue algo también que comenté en la reunión pasada, y es que en algunas ocasiones en la palabra se hace distinción clara de cada una de las personas de la Trinidad, pero hay otras ocasiones en las que en la palabra se menciona como Dios, y en muchas de esas ocasiones cuando se menciona como Dios está haciendo referencia al Padre. Entonces eso también lo vamos a comenzar a ver. No estoy diciendo que siempre que diga Dios se va a referir al Padre, porque a veces cuando se refiere a Dios en la palabra también puede que se esté refiriendo a la Trinidad completa. Entonces hay que ver el contexto del pasaje para ver si se está refiriendo solamente al Padre o se está refiriendo a la Trinidad completa. Entonces vamos a ver más adelantico que es ese Dios, ahí cuando dice Pablo, y
y que no hay más que un Dios. Ahí vamos a ver que ese Dios se está refiriendo solamente al Padre. En el 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahí lo repite, solo hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Entonces ahí vamos a comenzar a ver que muchas veces, cuando lo que dije, cuando se refiere a Dios, se está refiriendo al Padre. Y es porque, como la palabra lo dice, el mismo Señor Jesucristo lo dice, del Padre provienen todas las cosas. Entonces vamos un poquito adelante en Gálatas. Gálatas 4:4. Entonces también vamos a comenzar a ver ese propósito que Dios se planteó desde el Antiguo Testamento, inclusive desde que Adán cayó en el paraíso, el Padre ya se propuso, ya tenía ese propósito en su cabeza. ¿Por qué? Porque él dijo, cuando él le dijo a la serpiente, maldita seas, y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer, y bueno, que vendría una persona que le pisaría la cabeza de la serpiente, y la serpiente le heriría en el carcañal. Entonces ahí, con ese pasaje solamente, ya vemos que el Señor hizo una promesa al hombre, que en algún momento iba a venir alguien que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Ahí con eso se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él iba a venir, iba a vencer a la muerte, iba a ascender a los cielos, y entonces ya con esa acción que el Señor Jesucristo hizo, ahí ya nosotros podríamos ser salvos, ahí ya nosotros podríamos ser restaurados de la caída de Adán. Entonces desde ese momento, desde que Adán cayó, ahí el Padre ya se propuso eso, de enviar a su Hijo. Ahí vamos a leerlo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces aquí ya vemos que el Señor, ya digamos como que está cumpliendo ese propósito que Él se propuso. Pero eso solamente es el comienzo del propósito, porque vamos a comenzar a verlo hoy y lo vamos a terminar de ver en la próxima reunión, cuál es ese propósito completo que el Padre tenía. Vamos un poco atrás en Juan 20:21. Y vamos a ver entonces ese propósito que nos está hablando Gálatas, ¿quién es? De enviar a su Hijo, porque Él nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vamos a ver entonces quién es ese Hijo que Dios envió, y quién es ese Dios también que está hablando Gálatas. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces ahí ya se hace una clara distinción de lo que nos decía Gálatas 4:4. ¿Qué nos decía Gálatas 4:4? Para volverlo a leer acá. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Acá en Juan 20:21 de nueva aclaración de esas dos personas. ¿Quién es ese Dios y quién es ese Hijo? Entonces acá el mismo Señor Jesucristo diciendo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces ahí ya el Señor Jesucristo está diciendo quién fue el que lo envió. Lo envió el Padre. ¿Y a quién envió? A su Hijo, a Jesucristo. Entonces ahí ya vamos viendo, digamos, como ese propósito del Padre de enviar a su Hijo, que su Hijo era Jesucristo. Vamos otra vez allá adelante en Romanos 8:3. Y vamos a ver entonces con qué propósito Dios envió a su Hijo. Porque claro, Dios no envió a su Hijo porque sí, Dios no envió a su Hijo solamente para que Él muriera acá en el mundo y ya. Dios envió a su Hijo con un propósito acá en la tierra. Y entonces de los pasajes que vamos a estar viendo de aquí en adelante van a tratar un poco de ese propósito con el que Dios envió a su Hijo.
Entonces en Romanos 8, versículo 3, hablando Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces acá empezamos a ver luces de ese propósito con el que Dios envió a su Hijo. Entonces acá Pablo empieza a decir, porque lo que era imposible para la ley, nosotros en nuestras fuerzas, para nosotros en nuestras fuerzas era imposible cumplir la ley y ser aceptos ante Dios por eso, porque en nuestras fuerzas nosotros nunca podemos cumplir a cabalidad la ley. Pero entonces para eso Dios envió a su Hijo. Entonces ahí, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahí lo que está diciendo el Señor es que Él envió a su Hijo para que su Hijo se hiciera pecado y en su carne llevara el pecado de toda la humanidad, y con su muerte Él pudiese restaurar y redimir a toda la humanidad de esa caída de Adán. Entonces eso más o menos es lo que nos está diciendo Pablo acá en este pasaje. Igual lo vamos a ir confirmando con otros con otros pasajes que también nos dicen pues eso, que el Padre envió a su Hijo. Eso lo vamos a ir complementando con los pasajes que vamos a ver en esta reunión y con los pasajes que vamos a ver en la próxima reunión. Vamos de nuevo atrás en Juan 8, 18. Y acá también entonces vamos a comenzar a ver algunas así como lo vimos con el Espíritu Santo, vamos a comenzar a ver algunas características para identificar que el Padre es una persona independiente de las otras dos personas. Y como vimos eso la vez pasada, porque el Espíritu Santo podía hablar, el Espíritu Santo podía decir cosas, el Espíritu Santo podía sentir cosas. Entonces ahí es donde vemos que cada una de las tres personas de la Trinidad es independiente. Son uno en esencia como Dios, pero cada uno es independiente del otro. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre no es el Espíritu, y así. O sea, los tres son independientes, pero los tres son el mismo Dios. Entonces, Juan 8, 18. Hablando el Señor Jesucristo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces allá con los pasajes que hemos visto, allá comenzamos a ver algunas acciones que puede hacer el Padre. Acá nos dice dos. El Padre que me envió. Entonces el Padre tiene la capacidad de enviar. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. ¿Y qué más puede hacer ahí con ese pasaje? O sea, ¿qué más podemos ver que el Padre puede hacer ahí con ese pasaje? Puede dar testimonio. Entonces el Padre envió a su Hijo y también da testimonio de su Hijo. Entonces vamos a ver cómo es ese testimonio, porque de pronto puede que no lo entendamos ahí, cuál es el testimonio que el Padre da del Hijo, pero entonces con otro pasaje vamos a entender cómo puede ser ese tipo de testimonio que el Padre da de su Hijo. Ahí más atrás en Mateo 3:16. Dice, esto fue en el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y acá vemos esa manifestación, ese testimonio que el Padre da del Hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí comenzamos a ver ese testimonio que el Padre puede dar de su Hijo, porque ahí, bueno, lo que dice la palabra es que para que un testimonio sea verdadero, tiene que ser un testimonio contado por más de una persona. Entonces eso es lo que decía el Señor Jesucristo, que su testimonio era verdadero porque Él no decía de sí mismo que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, sino que lo decía también Juan, sino que lo decía también el mismo Padre, y también las obras que Él hacía eran testimonio ante las personas de que Él era Hijo de Dios. Entonces ese testimonio acá que el Padre da en el bautismo de Jesús es súper claro, porque se abrieron los cielos y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí esa es una forma de dar testimonio del Padre.
hay otro pasaje que también nos muestra el Padre dando testimonio del Hijo. En Juan 12, 27. Entonces acá vemos nuevamente al Padre dando testimonio de su Hijo. Hablando el Señor Jesucristo dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesucristo hablando que Él había llegado a cumplir el propósito del Padre. Y el propósito del Padre era el que ya hemos hablado: venir a morir por todos los pecadores, por toda la humanidad, para condenar al pecado en su carne. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces nuevamente, entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces acá ya comenzamos como a abrir más temas, comenzamos como a abrir más cosas. Porque entonces ahí el Padre ya está hablando de que lo he glorificado. O sea, como que ya en algún momento Él ya lo había glorificado y lo va a volver a glorificar. Entonces vamos a comenzar a ver, digamos, más allá de ese testimonio que da el Padre, cuál es esa glorificación que habla el Padre. Como así que Él ya tenía como que Él ya había glorificado al Hijo y como que Él lo va a volver a glorificar. Vamos entonces ahí mismo en Juan, en la siguiente página, bueno, si la tienen en la misma, Juan 13:1. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces acá nos está hablando de nuevo que el Señor Jesucristo, una vez acabara la obra que Él había venido a cumplir este mundo, iba a volver al Padre. Lo que nos muestra entonces que los dos ya habían estado juntos antes. El Padre y el Hijo ya habían estado juntos antes. Entonces cuando se cumplió la hora de Jesús, que es la que dice acá, esa hora es cuando Él vino ya a cumplir su propósito acá en la tierra. Eso lo vamos a ver cuando veamos la persona del Hijo a detalle, pues cuál era ese propósito que el Hijo iba a cumplir. Pero entonces acá lo que queremos ver es eso, que el Hijo iba a volver al Padre, otra vez haciendo una distinción entre ambas personas de la Trinidad, para resaltar que son personas diferentes de la Trinidad. 3 capítulos adelante, Juan 16, 27. Sí. Dice: pues el Padre mismo os ama, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre. Ahí otra vez vuelve a mostrar que el Padre, vuelve a mostrar la divinidad del Padre, diciendo el mismo Señor Jesucristo que el Padre es Dios, porque yo salí de Dios. Y ahí en el siguiente versículo hace mención de a quién se está refiriendo con ese Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces ahí otra vez vuelve a mostrar el Señor Jesucristo que una vez el Señor Jesucristo cumpliera su propósito acá en la tierra, el propósito que el Padre lo mandó a cumplir, entonces ahí el Señor Jesucristo vuelve al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está cumpliendo el propósito del Padre. Y ahorita más adelante también vamos a ver que, bueno, eso lo vimos la vez pasada, pero el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo se va, también viene a cumplir y a terminar ese propósito que el Padre se propuso. Vamos ahora allá en el siguiente capítulo, Juan 17, versículos del 1 al 5. Entonces ahora vamos a ver también cómo, como lo dije al principio, acá solamente vamos a ver cómo esa interacción entre el Padre y las otras personas de la Trinidad, inicialmente la del Hijo. Entonces acá vamos a ver otra cosa que podemos hacer con el Padre, otro tipo de interacción que podemos tener con el Padre. Y el Señor Jesucristo es el que nos muestra pues cómo lo debemos hacer, ¿no? Y qué debemos hacer. Entonces acá vamos a ver lo que el Señor Jesucristo hizo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre,
la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces acá ya comenzamos a ver cómo el Hijo comienza a hablar directamente con el Padre. Pero ese hablar no es solamente como voy a estarles hablando acá. Ese hablar del Señor Jesucristo ahí es una oración, porque el Señor Jesucristo le está pidiendo algo al Padre, que le está pidiendo que lo glorifique, para que también el Hijo pueda glorificar al Padre. Entonces, bueno, acá comenzamos a ver varios aspectos de la Trinidad, principalmente del Padre, y es que el Padre puede glorificar. ¿Y qué es glorificar? Glorificar es como dar gloria a alguien, pero esa glorificación es en los lugares celestiales. O sea, no es una glorificación como acá en la tierra que uy, qué cosa tan gloriosa, porque eso no, digamos que está mal utilizado. Esa verdadera glorificación es una glorificación celestial, es una glorificación que solamente alguien con una naturaleza divina, como Dios, puede hacer. Solamente Dios, el Padre, podía glorificar al Hijo. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba pidiendo al Padre. Padre, glorifícame, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces ahí estamos hablando de una glorificación mutua. ¿Por qué? Porque el Padre iba a glorificar al Hijo otra vez en las alturas, en los lugares celestiales a su diestra, y el Hijo también a su vez iba a glorificar al Padre porque él iba a estar cumpliendo todo el propósito que el Padre lo había mandado a hacer. Entonces iba a ser como esa glorificación mutua. Entonces ahí vemos que las dos personas, en este caso esas dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, tienen esa capacidad de glorificar, cosa que el hombre no puede hacer. En el 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el Señor Jesucristo nos muestra de nuevo que el Padre es el único Dios verdadero. Como lo dije acá, muchas veces no estoy diciendo que el Padre sea el único Dios y que el Hijo no sea Dios y que el Espíritu Santo no sea Dios, sino que muchas veces no se muestra, digamos, no se menciona como tal directamente a la persona del Padre, porque Dios como tal quiere mostrar su omnipotencia, su gloria. Entonces por eso se menciona como Padre, porque está diciendo yo soy el único Dios, aunque se está refiriendo al Padre, pero estamos hablando de que es el único Dios. O sea, fuera de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay nadie más, no hay ningún otro Dios, como lo veíamos en el primer capítulo que veíamos. Él es el único Dios y fuera de él no hay nadie más. En el 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces ahí ya seguimos viendo cómo el Padre y el Hijo compartían una gloria antes de la creación del mundo. En ese momento los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el mismo Dios, son igual de divinos, tienen las mismas características, los mismos atributos divinos. Sin embargo, cuando ellos hicieron la creación, el hombre cayó, entonces los tres siguen siendo Dios, los tres siguen siendo igual de divinos, los tres siguen teniendo los mismos atributos, pero ahora cada uno tiene que cumplir un propósito diferente. Entonces el Padre envía a su Hijo, el Hijo hace su obra en el mundo, luego el Hijo se va y viene el Espíritu Santo a hacer su obra. Cada uno tiene una función diferente, pero lo recalco, los tres son igual Dios, los tres son igual de divinos, los tres son igual de importantes, ninguno es más que el otro, solamente cada uno está cumpliendo una tarea diferente, un rol diferente. Devolvámonos un poquito a San Mateo 26. Versículos del 38 al 42. Y acá vamos a ver un aspecto súper importante que nos muestra el Hijo, pero de la persona del Padre. Entonces acá ya cuando el Señor Jesucristo estaba orando en el huerto de Getsemaní, porque ya había llegado su hora acá en la tierra, ya iba a ser entregado para ser crucificado. Entonces claro, muchas personas, eso lo vamos a ver con la persona del Hijo, pero muchas personas se preguntan si Jesucristo era Dios, entonces ¿por qué se sentía angustiado y toda la cosa? Porque en la palabra misma dice que Él no escatimó ser igual a Dios.
Él se despojó de toda su gloria como Dios y él sentía las mismas angustias como hombre, y aún así sintiendo todas esas mismas angustias, esos mismos deseos como hombre, él venció a la muerte, él venció al pecado y él vivió una vida perfecta. Eso lo vamos a ver después con la persona del Hijo. Pero entonces acá vamos a ver cuando el Señor Jesucristo estaba tan angustiado por lo que iba a pasar, por lo que lo iban a crucificar, que él hace una oración al Padre nuevamente. Entonces en el 38 dice: entonces Jesús les dijo, mi alma, ahí estaba hablando con algunos discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces acá seguimos viendo ese propósito que el Padre envió a hacer a su Hijo. El Padre en su forma de hombre sentía todas las preocupaciones, todos los deseos, todo lo que una persona puede sentir. Entonces él estaba muy angustiado y en esa angustia él le pide al Padre que si es posible que él no tenga que ser crucificado, pero que no se haga su voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre, es decir, el propósito que el Padre quería cumplir con el Hijo. Más allá que el Hijo estaba tan preocupado, ustedes imagínense acá que la mayoría son papás, bueno, algunos son papás, entonces la preocupación y la angustia que siente un papá con sus hijos. Los papás normalmente no quieren que sus hijos sufran, no quieren que sus hijos les pase nada, quieren que sus hijos estén muy bien, quieren que sus hijos tengan todo. Y acá eso pasaba con el Padre y con el Hijo, o sea, con el Señor Jesucristo y con el Padre. El Señor Jesucristo estaba tan angustiado que el Señor Jesucristo le dijo: Padre, por favor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero así como el Señor Jesucristo lo decía en unos pasajes anteriores que habíamos leído, el Señor Jesucristo para eso fue que vino a este mundo, para cumplir el propósito que el Padre quería que él cumpliese. Entonces el Señor Jesucristo dice: si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Yo no quiero estar crucificado, pero tú me has enviado con un propósito, entonces cumple tú tu propósito más allá que yo esté angustiado. En el 40 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. De nuevo el Señor mostrando su preocupación ante el Padre. Bueno, ahí vamos un poquito más adelante, cuando en el 53, cuando ya llega Judas, entrega al Señor Jesucristo, que digamos él había dicho que él iba a dar una señal ante los guardias que venían con él, para que al que él besase lo capturaran, porque él iba a ser Jesucristo. Entonces ahí lo capturan, y a uno de los que cogen al Señor Jesucristo, Pedro saca su espada y le quita una oreja. Y en el 53 fue algo que me llamaba mucho la atención, porque dice, bueno, leámoslo desde el 52. Entonces Jesús le dijo: ¿a quién? A Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Entonces acá vemos que más allá de todo lo que le estaba pasando al Hijo, más allá de seguramente la preocupación que estaba teniendo el Hijo, y de pronto quizá también el dolor que estaba sintiendo el Padre por ver a su Hijo pasar por todas esas angustias, por todas esas aflicciones, era necesario que así se hiciera. El Padre en cualquier momento podía demostrar y decir: no, es que Él sí es mi Hijo, para que todos vean y todos crean que Él sí es mi Hijo, entonces voy a enviar a una legión de ángeles, a 12 legiones de ángeles, para que lo curan y para que lo protejan. Y así todo el mundo vea que en realidad Él es mi Hijo. Pero ese no era el orden que el Señor tenía. Ese no era el orden que Dios tenía, porque el mismo Señor Jesucristo perfectamente pudo haber dicho: yo soy Dios, y pudo haber hecho algo más extraordinario que, digamos, los milagros que ya había hecho, de resucitar muertos, de sanar enfermos y todas estas cosas. Pero así no era como el Padre lo había planeado, así no era como el Padre quería hacerlo. Era necesario que el Hijo pasara por toda esa aflicción, que fuera crucificado y que venciera la muerte. Así es como el Padre quiso que se hiciera. Vamos ahora un poquito más adelante,
en Juan 4:34. Y como lo dije, hoy estamos viendo solamente el propósito del Padre con su Hijo. Pero entonces en la próxima reunión vamos a comenzar a ver cómo es la relación del Padre después del Hijo con nosotros, con su iglesia. Porque nosotros también tenemos una relación con el Padre. Y es algo súper bonito porque digamos solamente como para dar un adelanto, cuando el Señor Jesucristo vino, nosotros no éramos hijos de Dios. O sea, cuando nosotros nacemos, nosotros no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Nacemos bajo la ley del pecado. Nosotros solamente somos hechos hijos de Dios una vez creemos en el Señor Jesucristo y una vez el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando se consuma esa obra en nosotros, es que nosotros también podemos ser hechos hijos de Dios. Pero nosotros no somos hijos de Dios, porque hay muchas personas que distorsionan la palabra y dicen que si el toro tiene, si la vaca tiene terneritos, entonces son vaquitas. Si el caballo tiene hijos, entonces son caballitos. Si el elefante tiene hijitos, son elefantitos. Entonces si nosotros somos hijos de Dios y Dios es Dios, entonces nosotros somos diositos. Y eso es una herejía tremenda porque nosotros nunca vamos a ser dioses. Eso fue lo mismo que quiso hacer Satanás. Satanás por eso fue que fue echado del cielo, porque él quiso ser igual a Dios, él quiso ser semejante a Dios, él quiso estar a la altura de Dios. Y Satanás, por más hermoso que fuera, por más tremendo que él fuera, él nunca iba a poder ser igual a Dios, porque él es una creación de Dios, igual que nosotros también somos creación de Dios. Entonces nosotros, por más que seamos hechos hijos de Dios, nosotros no somos hijos de Dios, somos hijos adoptados, digámoslo así, somos hijos adoptivos de Dios, porque Dios por su misericordia nos quiso recoger. Él quiso que nosotros también fuésemos hijos de Él, pero nosotros no somos dioses, eso hay que dejarlo súper claro. Entonces en la próxima reunión vamos a estar viendo eso, vamos a ver cómo nosotros también podemos interactuar con el Padre, cómo nosotros tenemos un montón de beneficios, nomás empezando con la vida eterna, por ser hechos hijos de Dios, como el Padre nos amó, o sea, todo lo que el Padre también hizo con nosotros. Acá solamente vimos algunos aspectos del Padre con el Hijo, pero en la próxima reunión va a ser mucho más bonito porque vamos a ver cómo todo eso que el Padre hizo con su Hijo y todo ese propósito que el Padre le encargó al Hijo que hiciera, era con el fin de beneficiarnos a nosotros. O sea, todo eso que el Padre hizo, todo eso que el Hijo hizo, todo eso que el Espíritu Santo hizo, ¿fue para quién? Fue para nosotros. Entonces es un privilegio súper grande que Dios haya sacrificado a su propio Hijo, que Dios haya hecho una cantidad de cosas solamente para que nosotros pudiésemos volver a tener como esos privilegios que teníamos antes de la caída del hombre. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima reunión, porque digamos el tema era muy largo y tenía que estar corriendo mucho, entonces era mejor hacerlo un poco más despacio y ver todos los aspectos con más calma, poder separarlos bien para no de pronto estar mezclando las cosas. Entonces en Juan 4:34, acá esto fue cuando Jesús estaba iba caminando y se encontró una mujer samaritana. En esa época nos acordamos que los samaritanos y los judíos tenían como ciertas diferencias y no se toleraban. Entonces ahí, cuando los discípulos se fueron a buscar comida, el Señor Jesucristo se encontró con una samaritana en un pozo y se pusieron a hablar. Entonces la samaritana se extraña y le dice: pero ¿por qué usted me está hablando si usted es judío y yo soy samaritana y nosotros no nos toleramos? Entonces ahí digamos como que en esa conversación, en el versículo 34 llegan, en el versículo 33 llegan los discípulos y les dicen: Señor, ¿quién era esa mujer con la que hablabas? Y que aquí trajimos comida. Y el Señor dice ahí les dice en el 32, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ahí los apóstoles se extrañaban, porque entonces dirían: ¿será que entonces ya comió algo? ¿Será que no tiene hambre? ¿O cuál será esa comida que el Señor habla? Y en el 34 el Señor Jesucristo les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces ahí el Señor Jesucristo vuelve a hablar de la obra que el Padre lo mandó a hacer. Ahí el Señor está diciendo, así como el Señor decía antes a Satanás, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí el Señor Jesucristo está volviendo a decir lo mismo,
Mi comida es que yo pueda hacer la voluntad del Padre que me envió a hacer y que yo complete la obra que Él me mandó a hacer. Y ya, para finalizar, entonces vamos a Juan 6, 38 y 39. Dice, leámoslo desde el 37. Todo lo que el Padre me da, el Señor Jesucristo hablando, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado en el 40, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Entonces acá el Señor Jesucristo ya nos empieza a dar unas luces de lo que vamos a ver en la próxima reunión. Acá estuvimos viendo la obra que el Padre mandó a hacer a su Hijo, pero en la próxima reunión vamos a ver esa obra que el Señor Jesucristo hizo. ¿Para qué es el Señor Jesucristo? Acá ya nos da una luz. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, al Señor Jesucristo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces en la próxima reunión vamos a estar viendo eso, vamos a estar viendo cómo el Padre consuma toda la obra de su Hijo para que nosotros podamos otra vez ser salvos. Cuando Adán cayó, entonces nosotros fuimos condenados por el pecado, nosotros volvimos a tener una naturaleza totalmente contraria a Dios. Entonces lo que quería hacer Dios, allá cuando dijo en Génesis que de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, era eso, era la promesa de enviar a su Hijo para que el Hijo pisara la cabeza de la serpiente y con eso venciera la muerte. Y por medio de esa obra que el Señor Jesucristo hizo, nosotros poder nuevamente ser aceptos ante los ojos de Dios, y nuevamente poder volver a tener comunión con Dios, y nuevamente poder volver a tener vida eterna, y nuevamente poder disfrutar de todo lo que Dios le había dado al hombre antes de la caída. Entonces, bueno, hermanos, eso básicamente es lo que tenía preparado para la reunión de hoy. También, bueno, solamente resaltar una vez más, hablamos de que el Padre es la primera persona de la Trinidad, pero nuevamente no es porque sea más importante que el Hijo y que el Espíritu Santo, sino simplemente es el orden, digamos, que está establecido de acuerdo al rol que tenía cada uno. ¿Por qué? Porque el Padre envió al Hijo, y el Hijo, después de que se fue, el Padre envió al Espíritu Santo. Por eso es que el Hijo dice en la palabra que todas las cosas provienen del Padre, que el Padre es mayor que yo. Entonces el mismo Hijo, el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, es el que dice que el Padre es mayor, pero no porque sea más Dios o porque tenga más cosas que el Hijo y que el Espíritu Santo, no, sino solamente refiriéndose a la economía divina. Y la economía divina es el propósito que Dios como Trinidad se propuso para salvar al hombre. Entonces es eso a lo que el Señor Jesucristo se refiere, y eso es lo que la palabra se refiere, no diciendo que sean más importantes unos que otros. Es Dios, tiene la misma esencia, tiene los mismos atributos, entonces los tres son igual de importantes, y los tres son Dios. Hay otra cosa que también estaba leyendo y que también me gustaría resaltar, y es que el Padre oraba el Hijo oraba al Padre, y en lo que vamos a ver la próxima reunión, el Hijo nos dice a nosotros que todo lo que pidamos, se lo pidamos al Padre en el nombre de Él. Entonces acá tampoco tenemos que ser, pues digamos, súper estrictos, que yo tengo que orar siempre al Padre. Yo tengo solamente que decir Padre, 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 en el nombre de tu Hijo Señor Jesucristo. Y que quiere decir que no puedo hablar con el Espíritu Santo, y que tampoco puedo hablar directamente con el Hijo. Yo puedo hablar con el Hijo, yo puedo hablar con el Espíritu Santo, yo puedo orar directamente al Padre. Pero entonces ahí igual lo vemos en la próxima reunión, que hay un orden, y es que todo lo que yo pida lo pido al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, pero también le puedo pedir, digamos, como lo hemos dicho, al Espíritu que interceda por nosotros, que nos guíe, que nos enseñe, que nos aconseje. También le puedo pedir
al Hijo. O sea, no es como una regla estricta que yo solamente tenga que hablar con el Padre y todo pedirlo en el nombre del Hijo. Entonces, esto también igual lo vemos con un poquito más de detalle en la próxima reunión, pero básicamente era eso, hermanos. Básicamente era como ver la obra que el Padre encargó a su Hijo. Y bueno, vamos a ver entonces en la próxima vez cómo el Padre utiliza esa obra para beneficio nuestro. Entonces vamos a despedir la reunión, hermanos, para dar tiempo a la mutualidad, y ya que cada hermano pueda de pronto aportar lo que quiera, de pronto preguntas, de pronto si vio alguna cosa que de pronto nosotros el resto no vimos. Entonces pues la reunión es para edificación de todos, hermanos. Padre amado, te damos nuevamente gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio que tú nos has permitido compartir, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si quizá hemos hablado alguna cosa que no está de acuerdo con tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú enseñándonos, Señor, que seas tú capacitándonos, Señor, que seas tú formándonos, Padre, para que podamos alcanzar tu estatura, Señor, para que podamos solamente hablar de lo que procede de ti, Señor. Que de pronto no hablemos cosas desde nuestro entendimiento, Señor, sino que todo sea revelación tuya, Padre. Pedimos, Señor, que la palabra que tú nos has traído hoy, Señor, que pueda ser guardada y atesorada en nuestros corazones, Señor. Que no sea simplemente una palabra de domingo, que no sea simplemente una obligación que tenemos quizá de venir a la iglesia, Señor, sino que en realidad sean deseos nuestros, Señor, de poderte buscar a ti, Señor, y de poderte conocer cada vez más, Padre. Pedimos, Señor, que igual si este tema es ya repetitivo para algunos hermanos, Señor, que tú de todo nos puedas mostrar, Señor, cosas nuevas, que tú de todo nos puedas enseñar aspectos nuevos tuyos, Señor. Que de todo, Señor, podamos ser edificados y de que todo podamos conocerte cada vez más, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que este tiempo que sigue, este tiempo de comunión, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de los hermanos, que todos nos podamos edificar, Señor, de esta reunión y de lo que tú has revelado a cada uno de los hermanos, Padre. Ponemos esta mutualidad en tus manos, Señor, que seas tú igual dirigiendo todas las cosas, Padre bendito. Te damos muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén, Señor. Amén.